¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 20ª clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase pasada, les mencionaba, una cosa importante antes, los avisos parroquiales. Recuerden que como ahorita todavía es semana de exámenes, no importa que algunos hayan fallado en ver alguna de mis clases, no se preocupen, no pasa nada. Enfóquense en terminar o enfóquense en que puedan hacer todo lo relacionado con las asignaturas. De lo demás no pasa nada por mí, no hay ningún problema. ¿Vale? En realidad estos temas los vamos a estar repasando, así que no hay tanta bronca. La clase de, ya terminando con eso, la clase de hoy vamos a continuar con los tipos de reacciones químicas. La clase pasada estábamos viendo las reacciones de combinación o síntesis, que como lo dice el nombre es cuando dos elementos o dos compuestos se combinan y nos dan lugar a un tercer compuesto, ¿vale? O bueno, sí, ya sería un compuesto, no puede ser que dos elementos se combinen y nos da un elemento, no es posible, ¿vale? Entonces, eso solamente sería por cuestiones nucleares y eso solo lo hace el Sol, por ejemplo, la fusión, pero ya estoy hablando de más. Eh, perdón. Entonces, como decía, vamos a ver un ejemplo, un último ejemplo de reacciones de combinación, bueno, dos ejemplos de reacciones de combinación o síntesis para que vean que es de lo que estoy hablando. Muy bien, como decía, un ejemplo, digamos, este sería como tal un ejemplo de los que yo les voy a poner. Digamos que yo les voy a poner este ejemplo y ustedes me tienen que decir cuál es el tipo de reacción que se está llevando a cabo. Fíjense, digamos que yo estoy combinando el aluminio recuerden que está en estado sólido. Este compuesto se va a combinar con, digamos, el oxígeno. El oxígeno tiene, acuérdense que tiene dos átomos aquí, porque es una molécula diatómica. Entonces nosotros queremos saber qué se obtiene. Entonces, por el simple hecho de que sabemos que se están combinando dos, obviamente es una reacción de combinación o síntesis, significa que estos dos se van a combinar. Por lo tanto, el compuesto te quedaría AL, O. Ahora, aquí viene el chiste de por qué era tan, ¿cómo decirlo?, tan importante que ustedes conocieran lo anterior que les estaba explicando en los ejemplos. Yo les decía, ¿de qué depende o cuáles son los estados de oxidación de estos elementos? Por eso es importante conocer cuáles son los estados de oxidación que tienen los compuestos dentro de las reacciones químicas, porque es para saber cómo es que se forman los compuestos. Por eso, en este caso, como nosotros sabemos, el 2 del oxígeno va a pasar aquí y acá va a estar el 3. Ajá. Y va a formar este compuesto que es el trióxido de aluminio o óxido de aluminio, si le quieren decir así. Nada más recuerden para la nomenclatura tradicional. Algo también importante que cabe destacar es el hecho del balanceo de la misma. Tomen en consideración, ya están bien ahora sí todos. El aluminio está solito, no puede ser diatómico, por eso siempre está solo. El aluminio se combina con el oxígeno. Entonces, ¿cómo se da esta reacción? Con 2 de aluminio significa que aquí complementamos con 2 de aluminio y son 3 de oxígeno, significa que vamos a tenerlo que hacer más grande. Aquí pongo un 3 para hacerlo 6 y pongo un 2 y este 2 se va a tener que hacer un 4 porque sería 2 por 2, 4 aluminios. 2 por 3, 6 oxígenos. O sea, son 2, digo, 4 aluminios y 6 oxígenos. Entonces, 3 por 2 son 6 oxígenos y 4 por 1, 4 aluminios. Y listo, ya está balanceada la ecuación. Y este es un ejemplo de una reacción de combinación o síntesis. ¿Sí o no? Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, bueno, ahí voy a dejar eso. Vamos a ver. Digamos, el nitrógeno se va a combinar con el hidrógeno. Ahora, en este caso, ambas, en este sentido, tienen que ser moléculas diatómicas. Generalmente los dos metales siempre son moléculas diatómicas. Algo también importante es que estos están en estado gaseoso. Ahora, ¿qué pasa cuando estos se combinan? Cuando estos se combinan, obviamente, pues va a formar también una molécula diatómica. Se convierte en una reacción de combinación o síntesis. ¿Por qué? Porque se va a combinar el nitrógeno con el hidrógeno. Ahora, por eso es importante que ustedes para este punto hayamos visto nomenclatura, porque saben que cuando no se combinan así, o sea, eso parece una A,
no se combina el hidrógeno con el nitrógeno de esta forma. Recuerden que no. Esto en este caso es un hidruro básico, significa que el no metal se combina con el hidrógeno. ¿Cuál es el número de oxidación más probable? El 3, que es el número de oxidación que utiliza el nitrógeno cuando se combina con el hidrógeno para formar amoníaco. Ahora, esto también está en estado gaseoso, de hecho. Ay Dios, gaseoso. Ahora, ¿cómo sé eso? Porque recuerden los estados de oxidación que tienen. En este caso, pues el nitrógeno va a tener 3 y el hidrógeno va a tener -1, por lo tanto va a quedar de esta forma. Ahora, para el balanceo de ecuaciones, deben de recordar el hecho de cuál es la cantidad que tenemos. En este caso aquí tenemos 2, y le pongo un 2. Entonces serían 2 por 3 son 6, entonces aquí le pongo un 3 y ya está balanceada, porque aquí ya hay un 1. 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. 2 por 1, 2 nitrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Y ya está balanceada la ecuación. ¿Sí ven? Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora que sea un poquito más grande. Fíjense. Digamos que para este ejemplo, perdón, yo voy a combinar, este color no me agrada, eso es solo para los números de oxidación. Digamos que para este ejemplo yo quiero combinar el cloruro de potasio más el, ¿qué será? Más el carbón. No, mejor cloruro de potasio, mejor al revés. Ahí está. Y obtenemos cloruro de potasio. ¿Por qué? El potasio está solito en este caso. Recuerden que el potasio es un metal. El cloro en este caso sí tiene que llevar 2. Ahora, ¿cuál sería el número de oxidación que deben de obtener en estos? ¿Por qué queda así? Lo que pasa es que el potasio tiene +1, nada más. Y en el caso del cloro, recuerden los estados de oxidación más comunes que tienen dichos elementos. El estado de oxidación más común que de hecho tiene el hidrógeno, el cloro, perdón, el cloro es -1. Por eso el compuesto queda de esta forma. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de moléculas de esto? Sería 2 del cloro. ¿Por qué? Porque de este lado hay 2. Entonces le pongo este 2 para hacer 2 de este, pero esto hace que el potasio también tenga 2. Lo complemento de este lado y ya está balanceada la ecuación. Si se dan cuenta, en realidad es bastante sencillo. Lo que ustedes deben de tomar en consideración cuando estamos hablando del tipo de reacciones es que simplemente recuerden la estructura básica. ¿Cuál es esa estructura básica? La ecuación general que les puse en un inicio. A más B produce AB, que sería el compuesto. ¿Vale? Y listo. Es bastante sencillo en realidad. Vamos a ver el siguiente. Ya sería el siguiente tipo de reacciones, a eso me refiero. Fíjense. Siguiente tipo de reacciones. Se les dice reacciones de descomposición, como lo dice el nombre, son reacciones que van al contrario de las anteriores. Los compuestos se disocian, se separan para formar dos o más sustancias. Eso es importante, dos o más, eso es muy, muy interesante. Lo que sucede generalmente en estos casos es que depende de la cantidad de energía que se le esté aportando. ¿A qué me refiero? En este tipo de reacciones químicas suceden, por ejemplo, en presencia de calor, se necesita electricidad, por ejemplo, en el caso de la electrólisis para separar el agua, o sea, se necesita un tipo de energía específico para que ocurra la reacción química. Ese es el sentido, ese es el chiste de este tipo de reacciones de descomposición, ¿vale? Ahora, vamos a hacer esto un poco más pequeño y vamos a poner algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, digamos el cinabrio, que así se le conoce de forma común. Bueno, ya lo dejé en rojo, ni modo. Vamos a ponerlo correctamente. Ahí está. Ahora, este compuesto, de hecho, ahí está. Este compuesto es el monóxido de mercurio. Este compuesto, de hecho, es un sólido. Ahora, obviamente, si es un proceso de descomposición, digamos que este es AB, ¿en qué se va a producir? Pues en A más B. Entonces no hay de otra. O sea, aquí vas a obtener Hg más B. ¿Y B quién sería? Pues el oxígeno. Ahora,
Aquí es importante que tomen en consideración cuáles serían la cantidad de átomos que tiene cada una de las moléculas. En este sentido, el oxígeno, recuerden que es una molécula diatómica, por eso le tenemos que poner el 2, ¿vale? De hecho, este proceso, el mercurio está en estado líquido. Recuerden que el mercurio es un metal líquido y el oxígeno, pues es un gas, no hay de otro. Algo importante, este proceso es que como se extrae, por ejemplo, el mercurio de la naturaleza. En la naturaleza se encuentra este material, que es el HGO, que es un óxido de mercurio. Este se calienta, eso es lo interesante, para poder llevar a cabo generalmente de hecho, todos los procesos químicos se necesitan de algo, no se realizan espontáneamente, sino que hay algo de por medio para que se lleven a cabo. Eso yo se los voy a estar diciendo. En este caso se necesita calor. Al aplicar calor se separan mercurio y oxígeno. Y eso es una reacción de descomposición. Vamos a ver otro ejemplo. Ay Dios. Esperen, le borré el triangulito. Ahí está. Digamos otra de calor. KNO3 es nitrato de potasio. Produce. De hecho, en este también se necesita calor. Digamos que yo en uno de los ejercicios, yo se los voy a poner así, pero también les voy a poner lo que se está obteniendo. Así. No, este es un gas. Bueno, eso es G, nada más que escribo feo. Ah, gas. Este compuesto o bueno, produce en presencia de calor el NO2K. En este caso, dejen pongo el rojo de una vez para el balanceo. O sea, simplemente se divide. Algo interesante es que este compuesto no se divide únicamente digamos, en nitrógeno con potasio. No se divide en una sal que sea nitrógeno con potasio, sino que se produce esta oxisal, que es el nitrito de potasio más oxígeno molecular. Ahora, para balancear no balanceé la de arriba, tienen razón. Mis voces dicen que se me olvidó balancearla. Fíjense, en este caso solamente tenemos que balancear el oxígeno, entonces lo pongo el 2 de este lado, pero eso hace que falte un 2 de este lado y ya terminé de balancearlo. Dos mercurios, dos mercurios, dos oxígenos, dos oxígenos. Y acá abajo pues es prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta tenemos 4, entonces tenemos que hacer más grande este. Voy a meterle aquí un 2 para hacer este 6. Y entonces le voy a poner otro 2 para hacerlo 2 por 2 son 4 y 2, 6, ya están. 2 potasios y 2 nitrógenos y ya está balanceada la ecuación. ¿Vale? Les decía un ejemplo hace un momento. Esto también es obviamente, si yo les estoy poniendo así la reacción ya balanceada y se están dando cuenta que este compuesto es digamos, ABC y se está dividiendo en ABC más C, digamos, por así decirlo, o nada más AB más C, por así decirlo, se van a dar cuenta que aún así es una reacción de descomposición. Eso es lo que es importante tomar en consideración al momento de estar viendo las reacciones químicas. Cómo es que la ecuación general te está diciendo que ocurre. Fíjate que esta se divide, fíjate que esta se está combinando. Y ya. Por ejemplo, vamos a ponerles otra. Ya están balanceadas ambas, ¿eh? Digamos, por ejemplo, el KClO3. Este compuesto también en presencia de calor se puede dividir. ¿Qué pasa si este KCl puede dividirse en KCl más oxígeno? ¿Vale? Entonces también es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque ahora sí, digamos nada más por darle letras. ABC se divide en AB a C. ¿Vale? Entonces se considera una reacción de descomposición por el hecho de que se está dividiendo como tal la molécula. ¿Vale? Eso es lo que nosotros debemos de tomar en consideración al momento de que hablamos de reacciones y qué es lo que está ocurriendo con ellas. ¿Vale?
Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita ya se los anoté completo. Ahora voy a anotar únicamente los reactivos, o sea, únicamente voy a anotar esta parte. Y lo que les voy a mostrar es cómo obtener la siguiente parte, o sea, hacia el lado de los productos y de qué depende. Como les había dicho en un inicio, pues depende de los estados de oxidación, depende de qué tipo de reacción química es la que se esté llevando a cabo, si necesita calor, si necesita electricidad. Por ejemplo, en el caso del agua, para que se lleve a cabo la electrólisis, se le llama, se necesita electricidad, por eso les puse ahí como el rayito de Harry Potter. Esto se divide en hidrógeno más oxígeno. Ahora, pues si se dan cuenta es obviamente, es que cuando tienes tan poquitos compuestos, obviamente se van a dividir en ya sea dos o dos juntos más uno, como en el caso de arriba, pero siempre se van a dividir, es lo que quiero intentar explicarles. Para balancear esta ecuación tenemos dos hidrógenos, ya quedó, pero son dos oxígenos, entonces le pongo un 2 y acá otro 2 y ya está balanceada, porque sería 2 por 2 son 4, ya son 4 y dos oxígenos. Disculpen. Perdón, y listo, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora únicamente yo les voy a escribir los reactivos y vamos a ver cómo se obtienen solamente los productos. Vamos a ver el calcio C3 produce. Este caso también es una descomposición térmica, se le dice. O sea, es importante cuando yo les voy a decir, en este caso, este es una descomposición térmica, o sea que necesita calor. Entonces es más fácil de que ustedes ubiquen qué es lo que tienen que hacer. Ahora, este es muy curioso, este ejemplo, por el hecho de la oxisal que tenemos aquí. Este es un carbonato de calcio. Esta descomposición se lleva a cabo muy curioso. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que se van a dividir ambas partes. O sea, déjenme les escribo. Aquí se van a dividir el calcio con el oxígeno y el oxígeno con el carbono. ¿Por qué? Por el hecho simplemente de la combinación de ambos compuestos. Imaginen lo siguiente. ¿Quién es más fácil que se combine? ¿El calcio con el carbono? Sí se puede. Realmente el carbono puede convertirse o puede ser utilizado como ¿cómo decirlo? El carbono puede ser un anión, o sea, en característica negativo, y dado el hecho de que este es de característica positiva como un catión, puede combinarse. Pero es más probable, aquí estamos hablando más de probabilidad y temperatura. En realidad hay cuestiones muy importantes y complejas al formar compuestos químicos, pero no vamos a entrar en ellas. Ahorita lo que me interesa es que lo entiendan así como a grosso modo para luego ir mejorando. Es más fácil que en vez de que se combinen estos dos, es más fácil que se combine el calcio con el oxígeno. ¿Por qué? Por el estado de oxidación que tiene el oxígeno. El oxígeno es muy fácil que se combine. Por lo tanto, si se dan cuenta, pues no hay de otra, sería calcio con oxígeno, ¿vale? Y en este caso el compuesto queda de esta forma porque este tiene más 2 y menos 2, entonces se reducen a calcio y oxígeno. Más, como ya les dije que no es tan probable esto, ¿quién se terminaría combinando? Pues el carbono con el oxígeno. Entonces sería CO2. ¿Por qué? Porque es más probable que utilice el número de oxidación 4, que es el más común del carbono, con el número de oxidación menos 2 del oxígeno, y ya obtenemos este compuesto de esta forma. ¿Vale? Aquí hablamos mucho de quién es más probable o con quién es más fácil con el que se combine. Creo que es eso. Y también depende de la reactividad y la electronegatividad que tienen los compuestos. Hay elementos que son muy electronegativos. Entonces, dada esa situación, pues es más fácil que se combine con ellos. De hecho, el elemento electronegativo en este ejemplo, pues es el oxígeno. El oxígeno, como es muy fuerte, electronegatividad es la capacidad de atraer electrones para formar compuestos. Entonces, dado el hecho de que el oxígeno es muy fuerte, es muy probable que se combine con el calcio y se combine con el carbono. ¿Vale? Y listo. Por eso es que queda de esta forma la reacción química. Ok, ahora continuando con este paso. ¿Cuál sería el balanceo de la ecuación en este caso? Ya tenemos un cal, son 3. Ah, miren, ya está balanceada. Así que esta nos quedó bastante sencilla. Y listo. Van a ver que ya más adelante vamos a seguir practicando con varios de estos ejemplos para que ustedes se den cuenta mm, qué es lo que se requiere para que se lleven a cabo la combinación de estos compuestos, por qué es que se combinan, por qué es que hacen lo que hacen en la forma en lo que hacen. ¿Vale? Y
Únicamente por esta clase lo voy a dejar hasta aquí. Lo que ocurre es que esta semana sigue siendo de exámenes, entonces no quiero saturarlos con demasiada información. Por eso ahorita estoy yéndome bastante tranquilo, bastante lento, si no yo hubiera empezado con otro tema y tal vez el siguiente. Entonces, por ahora lo voy a dejar hasta aquí, nada más para que ustedes sigan practicando, intenten tomar siempre los apuntes que sean necesarios. La calificación se las voy a entregar yo creo hasta la siguiente semana. Igual si lo tengo antes, se las publicaría en, ¿cómo se llama? En el Classroom, no, no usamos Classroom. Se los publicaría en el Moodle para que lo tengan en cuenta. Y si no, lo voy a publicar en uno de los videos o ya veo la forma más adecuada para hacerlo. Pero no desesperen, es que recuerden que tengo muchos estudiantes, entonces tengo pues bastante que hacer, ¿vale? Entonces eso es todo. Espero que se encuentren bastante bien. Nos vemos mañana y no se desesperen. Yo ahí les entrego sus calificaciones. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.